de imágenes, puede ser datos, pueden ser imágenes en movimiento, pueden ser, en el caso de los seres vivos, pueden ser olores, pueden ser si los objetos son ásperos, son suaves, blandos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de información se almacena en la memoria. Entonces, la memoria, ¿qué es lo que hace? Retiene esta información durante un tiempo indefinido. Obviamente hay datos que se almacenan y que son, digamos, perduran por mucho tiempo. Pero hay otra información que no es de relevancia, no es muy importante y eso, para evitar saturar con la información, en este caso el banco de memoria, si hablamos del ser humano, de nuestra memoria en el cerebro, entonces hay información que se desecha o no se toma en cuenta. Por ejemplo, cuando uno sale a la calle y va caminando por la calle y puede cruzarse con varias personas, ¿no? De algunas de ellas podremos tal vez almacenar, o sea, guardar la información, por ejemplo, de que esté utilizando un peinado muy exótico, muy, digamos, extraño, o un sombrero. Entonces eso va a impactar un poco en nuestro cerebro y se va a almacenar como una información un poco, digamos, por ser algo extraño. Pero después no nos damos cuenta que nos hemos cruzado con mucha gente y que ni qué color de pelo tiene, si tiene cartera, no tiene cartera, con qué chamarra está, con qué color de chomba. Entonces prácticamente no vemos, ¿no? Inclusive eso pasa cuando vamos a las clases presenciales. Nos sentamos, atendemos lo que está en la clase y no nos fijamos quién está nuestro detrás o que al de al lado tiene no sé qué. Y cuando nos preguntan y la persona que estaba a tu lado qué color de ojos tenía, wow, pues no sabemos, ¿no? Porque no nos hemos fijado, en otras palabras, no hemos tomado atención y no hemos guardado esa información, ¿no? Porque, repito, porque no es relevante, porque si no, pues la memoria se empezaría a saturar con demasiada información que en muchos casos no tiene valor. Entonces hay cosas que sí son importantes que eso se va guardando para ser utilizados en lo posterior, ¿no? Cuando se necesite para recordar. Bien, eso más o menos a modo de definición de memoria. Entonces hay dispositivos que sirven para almacenar esta información que nosotros estamos procesando, que estamos utilizando. Repito, puede ser por información, estamos hablando de datos. Los datos normalmente son numéricos, ¿no? A eso se refiere a datos, ¿no? Cantidades. Pero en realidad, en electrónica digital, toda la información que nosotros manejamos, puede ser de audio, que también se puede almacenar, sonidos, música, se convierten en datos, o sea, se convierten en números binarios de unos y ceros, y eso se almacena, ¿no? Como información. Obviamente, cuando se reproduce, cuando queremos recuperar esa información, vamos a recuperar como lo que era. En todo caso, como música o como imágenes de video, como fotografías, etcétera. Casi todo, entonces, se almacena como números, como datos, ¿no? Pero para hacer una diferenciación decimos que por datos es cantidades numéricas, por decir cantidades de cuánto tienen de dinero en el banco, cuánto se ha gastado, cuánto ha costado, etcétera, etcétera. Y por imágenes estamos hablando de fotografías fijas o móviles, como son los videos, ¿verdad? Pues de audio, podemos hablar de un discurso, de una pieza musical, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que se almacena en las memorias. Entonces, para eso tenemos diversos tipos de almacenamiento. Entonces, hay en primera instancia una clasificación de las memorias. A ver, voy a mostrar aquí un pequeño cuadrito. Entonces, acá tenemos
Hay varias clasificaciones por si acaso, ¿no? Esta no es la única de las memorias. En este caso es según su tecnología. Entonces las memorias se dividen en tres ramas, si quieren, principales. Hay otras más, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, antes se utilizaban tarjetas perforadas para almacenar información digital, pero ya hace mucho tiempo atrás ya no se utiliza. Bien, entonces las memorias pueden almacenarse o pueden ser de tipo magnético, como los floppy disk o los discos, el hard disk, el disco duro, cintas como los cassettes que utilizábamos antes para reproducir música o para almacenar música, etcétera, ¿no? También tenemos memorias de tipo óptico, como son los DVDs, el Blu-ray, el CD, ¿no? Este tipo de memorias que para grabar y para reproducir se utiliza un láser que impacta sobre un disco y va produciendo, va quemando, en otras palabras, si quieren, entonces los surcos para generar los unos y ceros que están almacenándose ahí. Entonces son del tipo óptico. Y hay otras memorias que son las semiconductoras, que son en base a los chips, los integrados, ¿no? De silicio, principalmente de silicio. Y los que nos interesarían, digamos, para profundizar serían los o las memorias semiconductoras, pero obviamente las otras también son importantes, ¿no? Pero son memorias, digamos, auxiliares, tanto las magnéticas como las ópticas, porque nos sirven para almacenar información, puede ser por mucho tiempo o por un determinado, un corto tiempo. Bien, dentro de las semiconductoras, pues tenemos también una pequeña clasificación que pueden ser de acceso secuencial, como son los registros de desplazamiento, ¿no? Los chips registers que hemos hablado cuando hemos visto el primer tema, que utilizan memoria o dispositivos de almacenamiento de información que son los flip-flops. Entonces, es de acceso secuencial. Entonces, pueden entrar, por ejemplo, en forma serial, uno por uno, uno detrás de otro, ¿no? También tenemos los dispositivos acoplados por carga o CCD. También tenemos las memorias de tipo LIFO o FIFO, ¿no? Las LIFO y FIFO normalmente se utilizan en la programación para cuando nosotros hacemos por ejemplo, un salto a una subrutina. Entonces, debemos guardar de dónde estamos partiendo, la dirección de dónde estamos partiendo para ir a ejecutar esa subrutina en el programa. Una vez que ha terminado de ejecutar la subrutina, debe volver al punto de partida, de dónde se fue. Entonces, para eso necesita tener guardado la dirección de dónde partió. Entonces, estas memorias son de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí almacenan datos sobre direcciones principalmente. Después tenemos las memorias de acceso aleatorio. Y dentro de esas tenemos las memorias ROM y las memorias RAM, ¿no? Entonces, dentro de las memorias de acceso aleatorio tenemos principalmente las SRAM, las DRAM, las flash, memorias que... Hay otras más por si acaso, ¿no? La memoria caché, la VRAM, la DDR-SRAM, etc. Estas memorias son de lectura y escritura, o sea que nos permite grabar o salvar la información en cualquier momento y también recuperar. Por eso se llama lectura y escritura, ¿no? Son memorias. Estas memorias, las memorias SRAM y DRAM principalmente, son las que utilizan nuestros computadores y en esas memorias donde nosotros procesamos todo, o sea, cuando entramos, por decir, hacer en el PowerPoint una presentación, cuando estamos desarrollando, elaborando la presentación, estamos trabajando sobre la memoria de lectura y escritura. Puede ser ese RAM, dependerá con cuál está trabajando nuestra computadora. Nuevamente utiliza la DRAM. Los fabricantes utilizan principalmente la DRAM. Es una memoria que es un poco más económica que la SRAM. Entonces, por ese hecho, y sabemos bien de que pues, los dueños de las compañías quieren ganar más dinero. Entonces,
siempre hacen menos inversión para ganar más plata. Y ahí trabajamos, ¿no? Tenemos pero otras memorias como la flash memory, que es la base de los pendrive. También las cámaras fotográficas, ustedes han debido ver cuando van a algún acto, a un matrimonio, ahí están los fotógrafos, están sacando fotos y se pierden durante unos 10 minutos o algo así, o si no, imprimen en ese momento, ahí tienen sus impresoras, sacan el SD, o sea, la memoria que tiene en su cámara, le introducen en la impresora y recuperan ahí la imagen y lo imprimen en ese momento. Entonces son memorias de tipo flash, o sea, esas memorias no necesitan alimentación para funcionar, o sea, no necesitan tener pila o batería para retener la información, ¿no? En cambio, las otras memorias sí, necesitan en su mayoría un dispositivo de alimentación. Bien, entonces son memorias flash que, repito, son los que utilizamos normalmente en nuestros pendrives y también en estos dispositivos como las cámaras fotográficas, también en las filmadoras. Son de gran capacidad de almacenamiento y tienen esa característica de tener la información sin necesidad de alimentación. Por el otro lado, tenemos las memorias de solo lectura, como son la ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Estas memorias son utilizadas principalmente para almacenar programas. Y nuestros computadores tienen un programa de arranque básico que ha sido ya programado en fábrica. O sea, nosotros no lo hacemos eso, sino ya en fábrica tiene ese programita grabado en una ROM. De tal manera que cuando encendemos, el sistema realiza ciertas actividades, ciertos procesos para poder funcionar, ¿no? Y no podemos modificar esta memoria. Son solo de lectura. Ahora hay ROM con máscara o ROM sin máscara. Bueno, eso van a ver, ustedes van a investigar. Y las otras memorias, como la PROM, EPROM, esas son memorias que podemos conseguir nosotros como usuarios para hacer nuestros propios programas. Pero la ROM, como ROM, es muy difícil conseguir en el mercado, porque son memorias que se venden normalmente entre compañías fabricantes de computadoras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí graban, como ya he indicado, información que va a ser la base del funcionamiento de los sistemas, en este caso computacionales. Bien, eso sería modo. Todos estos que están mencionados son dispositivos semiconductores, o sea, dispositivos que utilizan chips integrados. ¿No? Esta es una clasificación según la tecnología. Entonces, estoy hablando a modo de introducción para que ustedes ya tengan una idea general y pueden desarrollar el trabajo. Enseguida voy a indicarles en qué consiste el trabajo. Para complementar, vamos a ver aquí unas tarjetitas que son bancos de memoria en realidad. Acá, bueno, no está muy bien la imagen. Acá cada uno de estos es un chip, un integrado. Cada uno de estos es un chip. Entonces, y están soldados, colocados en una tarjeta, ¿no? Entonces tenemos diferentes modelos, los DIM, RIM, SIM, SODIM. Hay otras también, la DDR, DDR2, DDR3, etcétera. Entonces, diferentes presentaciones de estos bancos de memoria. Se llaman bancos de memoria porque utilizamos, repito una vez más, varios integrados para conformar una memoria, ¿no? De una determinada capacidad. ¿Qué significa? De que el chip individualmente, por dar así un ejemplo muy, digamos, grueso tal vez, es de 1 mega, o sea, almacena 1 mega de información. Pero yo necesito almacenar mucho más información, o sea, para que trabaje en mi computadora. Con 1 mega no alcanza. Entonces, debemos agarrar y poner varios de 1 mega, de tal manera que, por decir, aquí tuviéramos 4 megas ya, ¿no? Si aquí tengo el 1, 2, 3, 4, 5 más,
9 megas, o si no 10 megas, ¿no? Y entonces ya tiene mayor capacidad. Obviamente estamos hablando así, como, repito, como un ejemplo muy, digamos, especial, ¿no? Porque ahora nuestras memorias ya están en los gigas, principalmente, o teras. Bien, simplemente para explicarles, las memorias DIMM son tarjetitas como estas, que tienen la característica de que las o los integrados, los chips, los dispositivos, están en ambas caras. Esto ahorita lo que estamos viendo es el frente. En la parte de atrás de la tarjeta también están soldados de la misma manera otros chips, otros integrados. O sea, tenemos que en la tarjeta tenemos en la vista delante o en la vista posterior instalados chips. Por eso se llama Dual. Dual Inline Module Memory significa DIMM. Es un módulo de memoria de doble línea, de doble, en este caso, instalación, ¿no? En cambio, por ejemplo, los SIM, otros que están aquí abajo, son similares, fíjense, igual están los integrados colocados ahí en la tarjeta, pero el SIM es solamente en una cara, en el frente, en la parte posterior no hay nada, o sea, están solamente las soldaduras, los puntos de soldadura de las patitas que han pasado al otro lado, nada más, o las pistas tal vez de conexión, de comunicación, nada más, no hay chips, no hay integrados, están solamente en un solo lado. Entonces se diferencian de los DIM porque estos tienen una capacidad mayor, tienen ambos, anverso y reverso de la tarjeta, en cambio los SIM solamente en un solo lado, ¿no? Entonces, como verán, hay características que les diferencian, ¿no? Ustedes van a investigar qué es una SIM, qué es la SODIMM, y los DDR más, listo, tampoco no es necesario más investigar. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces volveremos ahora en qué consiste el trabajo que va a desarrollar. Este trabajo va a ser similar al de las familias lógicas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar un documento, para eso van a leer. Por favor, lean, no es solamente agarrar copy-paste, no es agarrar y copiar y pegar, ¿no? Sino lean, redacten ustedes mismos, porque al momento de estar redactando, estar escribiendo, están estudiando ya, ¿no? Y para que con el examen, porque esto también va a entrar al examen, ustedes ya sepan, no tienen que estar exacto igual, y ahora cómo es la cuestión. Entonces, van a hacer un documento sobre las memorias, ya he explicado, ya he mostrado que tiene que ser, obviamente, primero una definición de las memorias, qué son las memorias en general, primero, después hablan un poco de las memorias, en este caso, electrónicas. Y de ahí viene la clasificación de las memorias. Un cuadrito similar al que he mostrado, entonces eso lo van a hacer, lo van a poner. Y a partir de ahí empiezan a hacer una descripción de las diferentes memorias. Por ejemplo, dentro de las ópticas hablarán del CD, del DVD, del Blu-ray, etcétera, ¿no? De las diferentes memorias ópticas que existen. Cada una de estas memorias tiene una característica que la diferencia de las otras. Lo mismo pasa en las magnéticas, lo mismo pasa en las semiconductores. Cada memoria tiene una característica que la hace diferente de las otras. Entonces, lo que tienen que hacer es diferenciar, encontrar en qué se diferencia. Voy a poner como ejemplo para que, a ver cómo es. Por ejemplo, a ver, entre la PROM y la EPROM, entre esas dos. La PROM es una memoria solo de lectura programable. Esa es eso significa PROM. En cambio, la EPROM es una memoria solo de lectura programable y borrable. Este es errores, borrar. No se puede borrar. Entonces, y la PROM solo podemos grabar la memoria una sola vez. Y después solamente se puede leer, ya no podemos reprogramar, no podemos borrar. Si nos hemos equivocado, no podemos corregir.
tendremos que de agarrar ese integrado y botar, poner otro nuevo, o sea, que no tiene nada y grabar nuevamente. En cambio, la EEPROM tiene la característica de que hemos grabado nuestro programa y si nos hemos equivocado o queremos cambiar algunas cosas en el programa, podemos borrar. Entonces agarramos y borramos. Entonces, ¿cómo borramos? Utilizando luz ultravioleta. Entonces agarramos, ya saben ustedes, en la espalda del integrado tiene una ventanita, se expone a la luz ultravioleta y se borra. Y se borra todo, ¿no? No se va a borrar por sector, sino se va a borrar todo y después de un determinado tiempo, 5 a 10 minutos, ya está borrado y cubrimos esa ventana y ponemos al grabador y grabamos con la nueva información. Entonces esta sí se puede borrar. Entonces su característica, esta es borrable y esta no. La OT-PROM, One Time Program, PROM. Esta es similar a la EPROM, tiene la misma tecnología de fabricación, es idéntica. Pero la característica de la OT-PROM es que no tiene ventana en su espalda del integrado. Por eso dice one time, o sea, solamente también se puede programar una vez. Si nos hemos equivocado, totalmente igual que la PROM, tenemos que agarrar, botar el integrado, desecharlo y comprar uno nuevo y después grabar. Entonces, tiene la tecnología de fabricación como la EPROM, pero solo podemos grabar una sola vez. ¿Por qué? Porque no tiene la ventana para poder hacer borrar con luz ultravioleta. Entonces, como verán, entonces cada uno tiene una característica diferente. Y haciendo pues lo mismo, almacenan los programas de la misma manera. ¿Ok? Entonces, después se vuelven solo de lectura. Si se quita la energía, no se borra, mantienen. Eso. Entonces, lo que tiene que hacer es agarrar y en forma general poner qué es y después ir distinguiendo las diferencias que se presentan entre en los varios modelos. Aquí voy a hacer una, por si acaso, dentro de la ROM, lo voy a poner entre paréntesis, van a hablar de la Mask ROM. Es mejor para que Mask ROM y la no Mask ROM. No. O sea, son ROM con máscara y ROM sin máscara, en otras palabras. Entonces, ¿qué diferencia hay? Eso van a investigar, van a averiguar. Dentro de las memorias ROM, aquí por si acaso, tanto PROM, EPROM, la E cuadrado PROM, ¿no? Y entonces aquí voy a poner algunos puntos suspensivos para que puedan añadir algunas otras más, como la EEPROM o E cuadrado PROM, ¿no? Es una memoria de lectura y escritura programable y borrable eléctricamente, ¿no? Entonces, eso. Dentro de las memorias de trabajo, o las memorias RAM, entonces tenemos la RAM, la SRAM, la VRAM, la DDSRAM, la memoria caché, la flash, ¿no? Entonces, y algunas otras más que ustedes pueden añadir ahí para trabajar, ¿no? O sea, para describir. Y también finalmente las memorias de registro, que son la LIFO, FIFO, la CCD, por si acaso le anotaremos también por si CCD. Bueno, y ahí ya hemos hablado de los tipos shift registers, ¿no? Bien, entonces de eso se trata el trabajo. Una vez más, para que sea más, para resumir. Deben realizar un documento de las memorias. Entonces, ¿qué va a tener que tener su documento? Tiene que tener una definición, que es memorias en general, que son las memorias, en este caso electrónicas,
la clasificación de las memorias, ya hacemos un cuadro con la clasificación, y dentro de eso se empieza a hacer una descripción de cada uno de los tipos, ¿no? De las ópticas, por ejemplo, hablarán del CD, DVD, hay memorias, el Blu-ray, ¿no? Memorias que se pueden grabar, no se pueden borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no puedo hacer todo el detalle, pues van a hacer aquello. Después de las magnéticas, igual las de cinta, los disquetes, el hard disk, ¿no? Si hay alguna más, lo ponen ahí y describen, ¿no? No tienen que hacer un tratado, por si acaso, tampoco se agarrar y de cada uno de empezar a desmenuzar. Lo que más me interesa es lo importante, qué características le distingue de las demás. ¿Ok? Después tenemos las semiconductores, como ser la ROM, la mask ROM, no más ROM, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el documento, ¿vale? 10 puntos. Y una vez que tengan ya esto, lo que tienen que hacer es, otra vez, elaborar una presentación ya sea en el PowerPoint, en Flash, no sé en qué ustedes quieren utilizar, en cualquier tipo de presentador, para esta información, ¿no? En base a lo que ya han hecho, ponen aquello. No olviden, tienen que poner también la bibliografía de dónde han sacado esta información. Referencias bibliográficas, ¿no? Mínimamente 3. Eso sería la unidad número 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay ninguna pregunta, ¿está bien? Ok. De todas maneras, esto es para el día del examen. Entonces, obviamente voy a habilitar ya en el Classroom las tareas correspondientes, los lugares donde puedan subir, o se van a subir en un sector solamente los documentos, como han hecho con las familias lógicas, ¿no? Y en otra tarea exclusiva para las presentaciones. ¿Ok? O sea, porque no se mezclado ahí. En uno solo los documentos y en el otro ponen solo la presentación. No se olviden poner sus nombres, por favor. Bien. Si hay alguna duda después, me consultan, no hay problema, ¿no? Para poder complementar. Bien, a ver, voy a dejar de presentar, vamos a ver la unidad número 6. Aquí está esto. Ya. Bien. Voy a poner en compartir mi pantalla para poder mostrarles en el PowerPoint la unidad número 6, que sería la última de nuestro plan global. Con eso completamos. Entonces vamos a acabar, yo creo, una semana y media más. Y de ahí prepararnos para el examen, ¿no? Voy a ver cuándo son los exámenes, no tengo exactamente las fechas. Las notas les he dicho el lunes, voy a avisarles por si acaso, ¿no? Esto ya estoy terminando de calificar. Bien. ¿Se ve la diapositiva? Por favor, ¿podrían confirmarme? Sí. Muchas gracias. Bien. Entonces, la unidad número 6 corresponde a las interfaces. Primero, que nada, igual ya hicimos en Electrónica Digital 1, hemos hablado de las interfaces, o sea, pero
no hemos profundizado, hemos hablado simplemente de pasada. ¿Qué es lo que son las interfaces? Son sistemas, circuitos que nos permiten modificar, o sea, un tipo de magnitud en normalmente una magnitud de tipo eléctrico, y eso nosotros lo vamos a digitalizar, o sea, convertirlo en números para ser procesado por nuestros sistemas digitales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es estudiar con un poco más de profundidad a estos dispositivos que hacen ese trabajo. Tampoco vamos a profundizar mucho porque en realidad ya antes habría que hacerse la interfaz, uno tenía que hacer, tenía que armarse con los componentes que teníamos, que eran los amplificadores operacionales básicamente, pero ahora uno puede conseguir en el comercio de dispositivos electrónicos, pues ya dispositivos que hacen estas conversiones directamente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las plataformas de los microcontroladores y los mismos microcontroladores, no todos, obviamente, varios de esos tipos, ya incluyen en su estructura los conversores tanto digital analógico como analógico digital. Lo único que hay que hacer es adecuar la señal para que pueda estar dentro de los márgenes en los valores que funcionan los dispositivos o los circuitos integrados, ¿no? Digamos hasta 0 a 5 voltios, corriente continua. Bien, entonces los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías, ¿no? A ver, vamos a poner enlaces. Unos que son los digitales y otros que son los analógicos, ¿ya? Los analógicos, obviamente, ustedes tienen materias en las cuales ya han estudiado, han visto estos dispositivos, como es electrónica analógica 1, electrónica analógica 2, ¿no? Electrónica de potencia. Son materias que manejan estos dispositivos analógicos, ¿no? Lo analógico, ya saben, es continuo, o sea, las señales son continuas. Y los digitales, que son los que nosotros estamos manejando, que son discretos o por pasos. Bien, la electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos, ¿no? Eso es lo que acabo de mencionar. Y hablando ya de las magnitudes analógicas, la magnitud analógica es la que toma cualquier valor continuo dentro de un rango. Entonces acá, como ejemplo, podemos ver aquí, ¿no? Esta es una señal analógica, continua, ¿no? Que está tomando un valor, en este caso de temperatura, dentro de este rango, ¿no? Entre 0 y 30 grados. Entonces vemos el descenso, el ascenso, en función del tiempo, normalmente en función del tiempo. Bien. Todas las magnitudes físicas son analógicas, ¿no? El mundo básicamente es analógico. La temperatura, el calor, el movimiento, la velocidad, etcétera, son analógicos, ¿no? Entonces, las magnitudes físicas son analógicas normalmente. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Temperatura, velocidad, la voz, o sea, el sonido, el tiempo. Pero no todos son magnitudes físicas, también ya hemos comentado en alguna oportunidad de que también hay magnitudes químicas, o sea, son magnitudes que, como la densidad, eso es la magnitud química. Estas magnitudes también se pueden convertir en magnitudes de tipo digital, ¿no? Para ser procesados. El pH es una magnitud química. También hay otras que son magnitudes biológicas. Esas magnitudes son las que están relacionadas con el funcionamiento de la anatomía, tanto puede ser de animales como de los seres humanos, son biológicas, inclusive las plantas, ¿no? Las plantas son seres vivos. Entonces, estas magnitudes también nosotros podemos convertirlas en digitales.
Acá tenemos un pequeño ejemplo de comparativo entre lo que es analógico y lo que es digital, ¿no? Entonces acá en el lado izquierdo tenemos un termómetro con una aguja, ¿no? Que va a desplazarse en función de la cantidad de temperatura que detecte. En este caso, por ejemplo, estuviera marcando, por decir, un valor de 24 grados, por decir algo, ¿no? Entonces, este es un movimiento de la manecilla, en este caso continua, ya sea ascendente o descendente, ¿no? Que gira ahí. Entonces, eso es analógico. En cambio, el digital es, como en este caso, aquí puede ser el mismo un display, entonces va a mostrar la temperatura, pero en forma de numérica, de números. Y la forma de procesar es de esta manera, con ceros y unos. O está en estado bajo o está en estado alto, ¿no? Esos son eventos digitales, por pasos. Ahora, las ventajas de las señales digitales son varias, son bastantes. Por ejemplo, ante la atenuación puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo gracias a los sistemas de regeneración de señales. ¿Qué significa eso? Que, a ver, voy a poner la pizarrita para hacer un... Aquí. Supondremos un sistemita, aquí está un sistema digital. Aquí tenemos el sistema digital, que es esta caja negra. Pues, no sabemos qué hay adentro, no importa. ¿Qué circuitos hay? Quiero decir. Aquí está su salida. Aquí está la entrada. Vamos a poner una sola entrada para el ejemplo. Entonces, si nosotros estamos transmitiendo de una distancia muy larga y hemos mandado, por decir, 1, 0, no, pero vamos a, bueno, 1, 1, 0, entonces escribir con así, eso es lo que hemos mandado aquí. Entonces, cuando es mucha distancia, por ejemplo, los conductores absorben energía, por un lado. O si estamos transmitiendo a través por radiofrecuencia. La información, si ustedes saben de que en el medio ambiente hay interferencia y atenuación. Por ejemplo, puede haber obstáculos como árboles, edificios que vayan haciendo de que la señal al pasar se vaya degradando. Puede haber también fenómenos naturales que afecten a la señal, puede ser tormentas eléctricas, lluvia, nieve, neblina, ¿no? Entonces todo eso afecta, hace que la señal que hemos enviado con un determinado valor al otro lado llegue degradado, o sea, quiere decir disminuido. Un uno lógico para nosotros será 5 voltios, ¿no? Eso es lo que nosotros utilizamos para el uno lógico, o sea, un uno lógico para nosotros representa, pues igual, si quieren, A más BCC, o lo que es lo mismo, 5 voltios. 5 voltios, ¿no? Corriente continua, obviamente, ¿no? Corriente continua. Y obviamente el cero es 0 voltios, bueno, aquí lo vamos a anotar, el cero lógico, ¿no? El nivel lógico, estamos hablando del nivel lógico. Y eso significa pieza, ground, GND, o en otras palabras, 0 voltios, corriente continua, ¿no? Bien, eso es lo que mandamos con los unos y ceros, pero si, debido a lo que ya he mencionado, pues sí puede radiofrecuencia, entonces aquí va a llegar voltajes inferiores a partir con 5 voltios, pero aquí puede estar llegando un voltaje, un valor, aquí vamos a anotar, un valor diferente.
por ejemplo, puede estar llegando 2.8 voltios, por ejemplo. Este 2.8 voltios va a ser, va a seguir siendo uno lógico, ¿no? Entonces, para este interpreta, aquí está llegando un uno lógico, o sea, para este sigue siendo esto uno lógico. Y el sistema, puede ser un repetidor, va a generar a la salida otra vez el valor correspondiente cuando se transmita la información, como los 5 voltios, o sea, está reconstituido. Entonces aquí va a ser otra vez uno lógico, uno lógico, va a ser igual a los mismos 5 voltios originales, 5 voltios corriente continua, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere, de que los sistemas, el sistema digital puede agarrar estas variaciones de degradación, de atenuación, los regenera fácilmente y los restituye a lo que era inicialmente, sin ningún problema, sin hacer mayor obstáculo. Entonces, lo que no pasa con los sistemas analógicos, ¿no? Pero que en un sistema analógico, 5 voltios es 5 voltios y 2.8 voltios es 2.8 voltios, que no son iguales. Pero para nosotros, por los niveles lógicos, es lo mismo. 5 voltios representa uno lógico, 2.8 voltios significa uno lógico, ¿no? Y el circuito lo regenera y lo convierte nuevamente al valor real. A eso se refiere, ¿no? Ante la atenuación puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo gracias a los sistemas de regeneración de señales, ¿no? Entonces, una ventaja es esa. Ahora, cuenta con sistemas de detección y corrección de errores. O sea, cuando se transmite la información, los datos, si quieren, como números, se acompaña con ciertos bits que sirven para, eh, digamos, detectar los posibles errores que hubiera en la transmisión. Si algún número se ha cambiado, hay un uno de más o ha habido un cero en vez de uno, entonces se puede detectar a través de estos sistemas de detección o de corrección de errores. Son bits que acompañan a la información para hacer este control. También los dispositivos digitales de la actualidad son muy veloces, obviamente, ¿no? Cada vez más rápidos son el procesamiento de las señales. Las computadoras antes trabajaban en los megas, después han empezado a trabajar en los gigas, ¿no? Entonces son cada vez más veloces, mucho más veloces. Además, permite la generación infinita sin pérdida de calidad. ¿Qué significa aquello? Por ejemplo, yo estoy en ese momento transmitiendo para todos ustedes. Ahorita están en la sala, creo que 18. Ya pondremos 20. Y todos están recibiendo con la misma calidad, con la misma, digamos, intensidad, si quieren, de audio y con la misma calidad de imagen. Todos, ¿no? Entonces, podemos generar, si son 20, para 200. No importa, se conectan los 200 y todos van a seguir recibiendo con la misma calidad de audio, con la misma calidad de video. Por lo tanto, es una ventaja, ¿no? En cambio, con los sistemas analógicos, a medida que se van conectando, pues se necesita incrementar su potencia para poder alimentar a los diferentes usuarios que estuvieran conectados. Bien, después nos permite obtener facilidad para el procesamiento de la señal, ¿no? O sea, las señales de forma digital se pueden procesar de mucho más fácil forma que una analógica. Y por último, la facilidad para almacenar información, ¿no? Que nosotros podemos guardar la información en componentes muy pequeños, como el pendrive, por ejemplo, ¿no? Agarramos y podemos poner muchos archivos, ya sean de imágenes, de audio, ya sean de videos, etcétera, etcétera, ¿no? Datos, archivos. Entonces,
hay una gran facilidad de almacenar información y obviamente de transportar de un punto a otro, ¿no? De equipo en equipo. Esas serían, digamos, ventajas de las señales digitales. Bien, vamos a ver esto más y aquí vamos a parar. No todo es ventaja, ¿no? Hay algunos inconvenientes que presentan las señales digitales. Entonces, uno de los inconvenientes es que necesita una conversión de analógico a digital o lo inverso, ¿no? Previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción. Entonces, las magnitudes, hemos dicho, en general las magnitudes físicas son analógicas. Entonces, para poder procesar ya sea la temperatura de un ambiente o controlar, si quieren, la temperatura de un ambiente o controlar el nivel de un líquido. Entonces, esa información está en forma analógica. Entonces, debemos convertirlo en digital. Entonces, ese es el inconveniente. No es directo. Entonces, tienes que hacer previamente un tratamiento de la información a estas magnitudes para que puedan ser posibles de manipular por los sistemas digitales. Por otro lado, los sistemas digitales son complejos en su construcción, obviamente, pero la tecnología actual permite que dentro del encapsulado de los chips, la estructura compleja se haga simple, ¿no? Porque esto ya está encapsulado, entonces nosotros manejamos directamente los puertos de comunicación externo. Ya no es tanto que hacer un cablerío de interconexión. Bien, requiere una sincronización precisa entre los tiempos del clock. Entonces, ahí es importante, ¿no? Por ejemplo, utilizar como clock un timer 555 no es conveniente cuando están manejando circuitos de alta precisión, porque el timer 555 depende, o sea, su frecuencia de la temperatura. Es muy, varía, si sube la temperatura, puede subir la frecuencia o a la inversa. Si baja la temperatura, baja valores, digamos, muy bajos, entonces también su frecuencia va a modificarse. Entonces no es exacto. Entonces hay que utilizar, por ejemplo, cristales de cuarzo para que se utilicen como señales de clock, que tienen como diríamos, una oscilación bastante precisa. Y finalmente la naturaleza es fundamentalmente analógica, ¿no? Es uno de los inconvenientes principales que hemos mencionado. ¿Ok? Bien, entonces el día lunes voy a continuar con la presentación de la unidad número 6, que es la última, no es muy larga, yo creo que lo vamos a acabar en una semana y media, y de ahí vamos a ver repasar algunos conceptos que serían importantes antes del examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, Del bueno, primer parcial, Inge, ¿todavía no están las notas? ¿perdón? Del primer parcial, Inge, ¿todavía no Sí. están las notas? Sí, vamos a poner una fecha de revisión de examen, es decir, que alguien quiere reclamar o ver su examen, entonces el día lunes le voy a decir qué día va a ser, ¿no? Puede ser martes o miércoles en la noche, una hora especial, o finalmente el día viernes en la clase. ¿Ok? También. Muy bien. ¿Alguien más quiere mencionar algo?